En un antiguo café del barrio, una camarera agotada repetía el mismo turno todos los días, equilibrando platos y deudas al mismo tiempo. Entre tantos rostros anónimos, un anciano silencioso ocupaba siempre el mismo rincón, sin pedir nada más allá de lo básico, sin decir palabra. Esa joven, por pura bondad, empezó a ofrecer algo que no estaba en el menú: tiempo, atención y dignidad. Hasta que una mañana lluviosa, no fue él quien entró, sino abogados y 4 guardaespaldas buscando a una sola persona: ella. Antes de escuchar esta historia real de bondad silenciosa y destino trastocado, no olvides suscribirte al canal y compartirla. El aroma a café recién hecho y pan fresco inundaba el pequeño establecimiento de la esquina. El Café Aroma, con sus paredes de ladrillo visto y amplios ventanales que dejaban entrar la luz dorada de las mañanas gauchas, era un remanso de paz en medio del bullicio de la ciudad. Helena Salem, de 24 años, se ajustó el delantal azul marino sobre su sencillo vestido y ordenó las tazas recién lavadas detrás del mostrador. Sus profundos ojos castaños reflejaban el cansancio de quien solo había dormido 4 horas, pero su sonrisa permanecía intacta, una silenciosa promesa de bondad que formaba parte de su ser, tanto como su cabello ondulado, siempre recogido en un práctico moño. «Helena, mesa 5», gritó Pietro, el dueño del café, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y un carácter voluble. Ella asintió rápidamente, cogiendo la cafetera y dirigiéndose al cliente recién sentado. Era otro día que comenzaba, idéntico a los anteriores, en una rutina que había durado casi 3 años. La camarera se sabía de memoria los gustos de los clientes habituales: café extra fuerte para los taxistas que pasaban antes de su turno, capuchino con canela para las secretarias del bufete de abogados de la esquina, té de hinojo para el profesor jubilado que siempre traía un libro diferente. «Buenos días, señor Víctor», saludó Helena, sirviéndole café al periodista, que se sentaba en la misma silla junto a la ventana todas las mañanas. «¿Trajiste el periódico de hoy?» «Como siempre, pequeña», respondió con una sonrisa cansada, desplegando el periódico local. «¿Y cómo está tu madre?». La pregunta hizo que Helena tragara saliva con dificultad. Rose, su madre, estaba en casa, probablemente despierta a pesar de los analgésicos, luchando contra el dolor del cáncer. «Está estable», respondió con la palabra saliendo como si tuviera un peso propio. «Gracias por las flores que me enviaste el domingo». Víctor asintió. Su mirada transmitía la silenciosa comprensión de alguien que también había experimentado el sufrimiento. Helena se acercó a la mesa de al lado, balanceando la cafetera con la elegancia de quien domina por completo el espacio que habita. El reloj de pared, un modelo antiguo con números romanos, marcaba las 7:10, y como había sucedido todos los días laborables durante más de un año, la puerta del café se abrió exactamente a las 7:15, anunciada por el timbre. El hombre que entró no necesitó anunciar su presencia. Su figura ya formaba parte del paisaje de Andoriña, tanto como las paredes desconchadas o el crujiente suelo de madera. Alto y delgado, con una postura erguida a pesar de su avanzada edad, Theo Müller caminó lentamente hacia el último cubículo del fondo, el que estaba parcialmente oculto por una columna. Siempre vestía el mismo abrigo gris de lana, incluso en los días más calurosos, y llevaba un maletín de cuero desgastado que nunca abrió durante su estancia. Su cabello blanco, peinado con precisión militar, y su rostro surcado por profundas arrugas formaban una expresión que Helena nunca había podido descifrar. Algo entre serenidad y tristeza. «Es ese viejo espeluznante otra vez», susurró Olivia, la otra camarera de 20 y tantos años, con su característica impaciencia. «¿Por qué siempre elige la mesa más escondida? Es espeluznante». «Respeta a tus clientes», respondió Helena, aunque sabía que Olivia no era la única que comentaba sobre el silencioso anciano. Pietro se quejaba a menudo de que ocupaba la mesa casi 1 hora, y solo pedía café y el plato del día, lo que prácticamente suponía una pérdida para el establecimiento. Los demás empleados habían elaborado todo tipo de teorías sobre quién era este hombre. Un espía retirado, un escritor solitario, un viudo solitario. Helena prefería no especular. Había aprendido de Rose que la dignidad humana
empieza con el respeto por el silencio. Mientras otros evitaban atenderlo, Elena se hizo cargo voluntariamente de la mesa del señor Müller, no por curiosidad ni por lástima, sino porque veía algo familiar en él, quizá la misma soledad que sentía al llegar a casa después de un día agotador, con la única compañía de la respiración agitada de su madre. «Buenos días, señor», dijo acercándose a la mesa con el bloc de pedidos, aunque ya sabía exactamente qué pediría. Theo levantó la vista con sus ojos azules, claros y casi transparentes, y asintió levemente, su único saludo. Elena anotó lo de siempre: café solo sin azúcar y el plato del día. Luego se dirigió a la cocina, donde Luca, el cocinero italiano que siempre se quejaba de la falta de ingredientes de calidad, ya estaba preparando los primeros platos. «Lo de siempre para el señor Müller», dijo mientras hacía el pedido en el cargador giratorio. «Ese viejo debería al menos probar mi risotto una vez en su vida», se quejó Luca, pero sus manos ya se movían automáticamente para preparar los huevos, el tocino y las tostadas que componían el especial de la mañana. Elena sirvió el café primero, observando discretamente el ligero temblor de las manos del anciano mientras sostenía la taza. Al regresar con el plato, notó que el temblor había empeorado. Era uno de esos días en que la artritis parecía estar pasándole factura. Sin hacer ruido ni pedir permiso, colocó el plato sobre la mesa y, con gestos precisos, cortó la tostada en 4 cuadrados perfectos. No dijo nada, no sonrió, no pidió las gracias. Fue simplemente un gesto práctico, sin sentimentalismo, como quien simplemente cumple una función necesaria. El señor Müller miró el plato, las manos de Elena y luego su rostro. Su expresión se alteró imperceptiblemente, como si algo hubiera sido descifrado. Pero no hubo palabras, solo esa mirada fija que hizo que Elena sintiera, por un breve instante, que había violado alguna regla invisible. Se alejó rápidamente, regresando a las otras mesas. El resto de la mañana transcurrió a su ritmo habitual. A las 8:05 en punto, el señor Müller se levantó, dejó el dinero contado sobre la mesa, ni un céntimo más ni menos, sin contar la propina, y se marchó con paso mesurado. Elena recogió el cambio y el plato prácticamente intacto. Como de costumbre, solo había comido la mitad. Se preguntó si se debía a la falta de apetito, al ahorro o a algún hábito disciplinario para controlar sus hábitos alimenticios. Eran detalles que percibía sin querer, fragmentos de vidas ajenas que coleccionaba como quien recoge conchas en la playa, sin un propósito claro, simplemente porque estaban ahí. El día transcurrió con el ir y venir de los clientes, la toma de pedidos, sonrisas mecánicas y el creciente dolor de espalda de Elena. Cuando el reloj finalmente dio las 2 p.m., su turno terminó. Se puso el uniforme en el pequeño vestuario trasero, cogió su bolso desgastado y salió por la puerta de empleados, cuidadosamente guardado con su propina de 43 reales, dinero que iría directamente al bote de plástico, donde ahorraba cada centavo para el tratamiento experimental que los médicos le habían sugerido a Rose. El apartamento estaba a 20 minutos en autobús, en un modesto complejo residencial. Elena subió rápidamente los 3 tramos de escaleras, con la llave ya en la mano. Al abrir la puerta, la recibió el olor a medicina y el sonido apagado del televisor. «Mamá, ya estoy en casa», anunció, forzando un tono alegre en su voz. Rose estaba sentada en el sillón reclinable que Elena había comprado de segunda mano, envuelta en el chal de ganchillo que ella misma había tejido antes de que sus manos perdieran la firmeza. A sus 52 años, su cuerpo parecía mucho mayor de lo que debería, resultado de los tratamientos agresivos y la enfermedad que progresaba constantemente, transformando a la mujer antes llena de energía en una versión más frágil de sí misma. «¿Qué tal tu día?», preguntó Rose con voz ronca, esbozando una sonrisa que Elena sabía que era difícil de conseguir. «Lo de siempre», respondió dejando su bolso sobre la mesa y dirigiéndose directamente a preparar su medicina de la tarde. «Víctor preguntó por ti. Te envió recuerdos». Elena no mencionó las facturas amontonadas en el cajón de la cocina, ni la llamada que recibió de la clínica preguntando por su próximo pago. No habló del agotamiento absoluto que sentía, ni de cómo a veces, en los momentos más oscuros de la noche,
Se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar esta vida. En cambio, sonrió y le contó del perro que había entrado en la cafetería y había causado un alboroto, del nuevo pastel que Luca estaba probando, del cielo especialmente azul de ese día. Mientras Rose tragaba laboriosamente las pastillas, Helena pensó en el señor Müller y sus manos temblorosas sosteniendo la taza. Pensó en lo extraño que era que dos personas tan diferentes, una joven camarera agotada y un misterioso anciano, compartieran, sin saberlo, la misma fragilidad. La soledad disfrazada de rutina, la serena dignidad ante el sufrimiento, el intento diario de mantener la compostura cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Las semanas siguientes trajeron consigo la fuerza del invierno gaucho, un frío húmedo que se filtraba por las rendijas de las ventanas y parecía congelar incluso los pensamientos. En el café Aroma, Pietro finalmente cedió a las súplicas de Helena y arregló la vieja estufa, que ahora retumbaba como un animal dormido en un rincón del local. Los clientes de la mañana llegaban con el rostro enrojecido por el viento frío, frotándose las manos enguantadas antes de sostener sus tazas humeantes. Para Rose el invierno era particularmente cruel. El frío intensificaba su dolor, convirtiendo cada movimiento en una pequeña tortura. Helena había improvisado una segunda manta con su propio edredón y dormía solo con una sábana fina, argumentando que su uniforme de cafetería la mantenía abrigada durante el día. Era otra de las pequeñas mentiras piadosas que ahora formaban parte de la relación madre-hija, una delicada danza entre proteger y ser protegida. Una mañana particularmente fría de julio, Helena llegó temprano al café. Había dormido mal, atormentada por la llamada de la trabajadora social que supervisaba el caso de Rose. El tratamiento experimental estaba dando resultados prometedores en otros pacientes, pero costaba casi 4 veces lo que Helena ahorraba cada mes. Hay alternativas, había dicho la mujer con tono profesional, pero ambas sabían que alternativas significaba básicamente controlar la progresión de la enfermedad con paliativos cada vez más potentes. «Pareces un fantasma», comentó Luca al entrar por la puerta trasera. Sus ojos hundidos delataban una noche de insomnio. El cocinero italiano llevaba en la cocina desde las 5, preparando pasta y salsas. Su marcado acento se acentuaba aún más cuando estaba preocupado. «Deberías descansar, chica». Helena forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo que no dormí bien». Tomó su delantal y empezó a organizar las tazas y los cubiertos con la precisión mecánica de quien se aferra a la rutina como a un salvavidas. «¿Ya llegó Pietro?» «Ese probablemente siga dormido. Llamó para decir que no volverá hasta después de comer. Tiene problemas de fontanería en su casa, no sé». Luca se encogió de hombros, volviendo a concentrarse en la masa que amasaba con fuerza. Y llamó Olivia. Está enferma, no vendrá hoy. La noticia hizo que Helena apretara los labios. Un día sin Olivia significaba el doble de trabajo. Correr de un escritorio a otro sin descanso, sonriendo hasta que le dolían las mejillas. También significaba menos consejos para compartir. Pensó con una punzada de culpa por encontrarle un rayo de esperanza a la enfermedad de su colega. A las 7:15 a.m., como un reloj suizo, el señor Müller entró en la cafetería. Helena lo observó caminar lentamente hacia su mesa habitual, notando que el temblor en sus manos parecía peor esa mañana. Llevaba el mismo abrigo gris, el mismo maletín de cuero, la misma expresión indescriptible, pero había algo diferente. Una bufanda azul marino, nueva y elegante, que contrastaba con el aspecto desgastado del resto de su ropa. «Buenos días, señor», dijo Helena, acercándose con su libreta. No esperaba respuesta. No la había recibido en todos estos meses. Así que, cuando oyó la voz profunda y ligeramente ronca del hombre, casi se le cae la libreta. «Hace mucho frío hoy». 3 palabras sencillas, pronunciadas con un acento que Helena no pudo identificar al instante, quizá alemán o algo de Europa del Este. Él no la miró mientras hablaba, con la mirada fija en la ventana que daba al cielo gris. «Sí», respondió ella recuperándose de la sorpresa. «Dicen que es el invierno más frío en años». Theo Müller asintió levemente, como confirmando algo ya conocido. Luego, sin más dilación, pidió su café de siempre,
café solo, sin azúcar y el plato del día. Elena lo anotó, más por costumbre que por necesidad, y regresó a la cocina con el corazón acelerado. Esas 3 palabras, después de tanto silencio, parecían cargadas de significado aunque no lograba identificarlo. Se lo contó a Luca, quien arqueó sus pobladas cejas. Milagro. El anciano habla. Creí que era mudo. No seas tonto. Lo regañó, pero sonrió mientras preparaba el café. Mientras le servía al señor Müller, Elena notó que le temblaban las manos aún más de lo habitual. Sin decir nada, cortó en trozos pequeños no solo el pan, sino también el tocino y los huevos, facilitando la comida. Al terminar notó que él la observaba fijamente, algo que nunca antes había hecho. «Gracias», dijo, y la palabra sonó formal y casi solemne en sus labios. Elena asintió con una leve sonrisa. «De nada, señor». El café se llenó rápidamente esa mañana. Sin Olivia, Elena apenas tuvo tiempo de respirar entre servicio y servicio. Víctor, el periodista, al notar su prisa, dejó una propina más generosa de lo habitual. «Para el tratamiento de tu madre», murmuró al salir, rechazando el cambio con un gesto. A las 8:05 a.m., el señor Müller se dispuso a marcharse, siguiendo su rutina habitual. Pero cuando Elena fue a recoger el dinero de la mesa, encontró algo inusual entre las monedas cuidadosamente contadas. Un pequeño sobre blanco sin marcar. Echó un vistazo rápido hacia la puerta, pero él ya se había marchado. Con manos ligeramente temblorosas, Elena guardó el sobre en el bolsillo de su delantal. Solo logró abrirlo horas después, durante un breve descanso en el baño del personal. Dentro había un billete de 100 reales, sin ninguna nota ni explicación. Elena miró la nota, perpleja y vagamente perturbada. No era una propina. Era demasiado dinero para eso. ¿Era una limosna? ¿Caridad? La idea la perturbaba profundamente. Tenía su orgullo. Nunca le había pedido ayuda económica a nadie, ni siquiera en la situación más desesperada. Sin embargo, ese dinero representaba casi 3 días de trabajo, dinero que podría haberse destinado directamente al tratamiento de Rose. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad e indecisión. Al llegar a casa, encontró a Rose durmiendo inquieta, con el rostro demacrado incluso al descansar. Junto a la cama estaban los frascos de medicinas, varios vacíos, esperando recargas que costarían más de lo que Elena podía permitirse esa semana. Con un suspiro de derrota, guardó el billete de 100 reales en sus ahorros. Mañana le agradecería educadamente al señor Müller, pero le diría que no podía aceptar efectivo. Le explicaría su orgullo, que prefería lograr las cosas con su propio esfuerzo. Era lo correcto, pensó mientras preparaba el té para cuando Rose despertara. Aunque la trabajadora social hubiera vuelto a llamar, aunque el tiempo se agotara, aunque el tratamiento pareciera cada vez más inalcanzable. A la mañana siguiente, Elena llegó al café decidida a devolver el dinero, pero a las 7:15, la silla del fondo seguía vacía. Lo mismo ocurrió al día siguiente, y al siguiente. Durante una semana entera, no hubo rastro del señor Müller. Pietro empezó a quejarse de que incluso los clientes desconocidos abandonaban el establecimiento, sin percatarse de la creciente preocupación de Elena. Se encontraba mirando hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando ver la figura alta y delgada del anciano. Empezó a prestar atención a las noticias locales, temiendo encontrar información sobre accidentes con personas mayores. A veces soñaba con el señor Müller sentado en su escritorio, intentando decirle algo importante que ella no podía oír. En la segunda semana de su ausencia, Elena finalmente le preguntó a Víctor, que conocía prácticamente a todo el mundo en el centro de la ciudad, si sabía algo sobre Theo Müller. ¿Müller? ¿El anciano de la mesa del fondo? Víctor frunció el ceño pensativo. No, nunca había oído hablar de él fuera de aquí. Es extraño, ahora que lo mencionas. Parecía el tipo de persona que seguía las rutinas con precisión militar. Ese sábado, cuando Rose sufrió una convulsión particularmente grave y Elena tuvo que llevarla a urgencias, el billete de 100 reales del señor Müller pagó el taxi y la medicación extra. La ironía no se le escapó a Elena. Había terminado aceptando el dinero que pretendía devolver, y ahora ni siquiera sabía si tendría la oportunidad de agradecerle. Para la tercera semana,
Helena se había resignado a la idea de que el señor Müller simplemente había encontrado otro café, otro lugar para su rutina solitaria. Quizás se había ofendido, quizás se había mudado de la ciudad. La gente entraba y salía de la vida de los demás constantemente, sin explicaciones ni despedidas. Era una lección que había aprendido demasiado pronto. Era un jueves lluvioso, cuando el café estaba casi vacío, debido a la fuerte tormenta que azotaba Porto Alegre, y la puerta se abrió puntualmente a las 7:15 a.m. Pero no fue el señor Müller quien entró agitando un paraguas empapado. Era un hombre más joven, de unos 40 años, con un traje impecable que parecía demasiado caro para el modesto entorno del Café Aroma. Con gafas de montura fina y cabello canoso en las sienes, tenía un aire de eficiencia y autoridad que inmediatamente captó la atención de todos. El hombre del traje oscuro recorrió la cafetería con ojos analíticos, como si hiciera inventario. Su mirada se detuvo un instante en cada detalle. El mostrador desgastado, las mesas de madera desgastadas por el tiempo, el ruidoso calefactor en la esquina. Cuando por fin vio a Helena, que atendía a una pareja de ancianos, sus finos labios se curvaron en lo que podría interpretarse como una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó Olivia, acercándose con su bloc de pedidos y una sonrisa que Helena conocía bien, la misma que su colega reservaba para los clientes con aspecto de tener dinero. «Estoy buscando a la señorita Helena Sallen», respondió el hombre con voz educada pero firme. Helena se quedó paralizada al oír su nombre, con la cafetera aún suspendida sobre la taza que estaba llenando. Con cuidado, terminó de servir el café y se giró hacia el desconocido. Un escalofrío le recorrió el estómago. Asociaba a los hombres de traje con cobradores de deudas, abogados especialistas en deudas y representantes de seguros médicos con malas noticias. «Soy yo», dijo acercándose vacilante. El hombre extendió la mano formalmente. «Marco Clemen, abogado. ¿Podemos hablar en privado?». Pietro, que observaba la escena desde el mostrador con curiosidad apenas disimulada, intervino de inmediato. «Mi empleado está de guardia, señor. Cualquier asunto puede tratarse aquí mismo». Marco Clemen se ajustó las gafas con paciencia. «Entiendo su preocupación, pero le aseguro que es un asunto privado y urgente. No le quitaré más que unos minutos a la señorita Sallen». Dirigiéndose a Helena, añadió en voz baja: «Se trata del señor Theodor Müller». El nombre completo del misterioso cliente sobresaltó a Helena. En casi un año de consultas diarias, jamás había oído el nombre de pila del señor Müller. La mención confirmó sus peores sospechas. Algo le había pasado al anciano. «Pietro, ¿puedo usar la habitación de atrás unos minutos?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. El dueño del café hizo un gesto de impaciencia, pero asintió. «5 minutos, no más. Hoy andamos cortos de personal». La pequeña habitación que servía de oficina y almacén estaba abarrotada de cajas de suministros, y la mesa del centro estaba cubierta de papeles desordenados. Helena señaló la única silla libre de Marco y permaneció de pie apretando el delantal con las manos. «¿Está bien el señor Müller?», preguntó directamente, sin formalidades. El abogado dejó su maletín sobre la mesa y lo abrió metódicamente. «Lamento informarle que el señor Theodor Müller falleció la semana pasada. Falleció mientras dormía en su residencia». Aunque de alguna manera esperaba la noticia, Helena sintió como si le hubieran quitado el aire a la pequeña habitación. Recordó las manos temblorosas del anciano, el pan cortado en cuadrados, el solemne gracias, el billete de 100 reales, el último gesto de un hombre al que nunca volvería a ver. «Lo siento», murmuró automáticamente. «No necesitamos entrar en formalidades, señorita Sallen. Estoy aquí por una razón específica». Marco sacó un sobre sellado de su maletín. El señor Müller dejó instrucciones explícitas sobre su testamento. La lectura oficial tendrá lugar hoy a las 14:00 en mi despacho. Su presencia es esencial. Helena parpadeó confundida. ¿Mi presencia? Debe haber algún error. Solo era la camarera que lo atendía. Marco Clemen se permitió una breve sonrisa. «No hay duda. El señor Müller fue muy claro en sus instrucciones. Aquí está la dirección de la oficina». Extendió una elegante tarjeta de visita con letras doradas en relieve.
Por favor, sea puntual. Otros herederos estarán presentes. La palabra herederos resonó en la mente de Elena como una campana lejana. Señor Clement, de verdad que no lo entiendo. Nunca he tenido ninguna relación con el señor Müller más allá del café. Todas las explicaciones se darán durante la lectura del testamento, respondió, cerrando su maletín con un clic metálico. Y sería apropiado vestir formalmente para la ocasión. Con estas palabras el abogado se levantó y volvió a extender la mano. Elena la estrechó mecánicamente, con la mente hecha un torbellino de confusión e incredulidad. Cuando Marco se fue, permaneció inmóvil unos segundos, mirando la tarjeta que él tenía en la mano como si fuera un objeto extraño. La voz de Pietro, llamándola de vuelta al trabajo, rompió su trance. El resto de la mañana transcurrió en una confusión indistinta. Elena se movía entre los escritorios como un autómata, con la mente ocupada en preguntas sin respuesta. ¿Qué podía querer de ella un hombre al que apenas conocía? ¿Por qué figuraría su nombre en un testamento? Era una especie de agradecimiento póstumo por la pequeña generosidad diaria que ofrecía sin segundas intenciones. A las 12:30 p.m., al terminar su turno, Elena le explicó rápidamente a Pietro que necesitaba salir temprano por un asunto familiar urgente. El dueño del café, ya acostumbrado a las urgencias de salud de Rose, simplemente asintió con resignación. En casa, Elena encontró a Rose durmiendo la medicación. Dejó una nota explicando que volvería pronto y se quitó el uniforme por el único vestido formal que tenía, uno negro sencillo que había usado para el funeral de su padre años atrás. Se recogió el pelo en un moño más elaborado de lo habitual y se pintó los labios con un toque sutil. Mirándose en el espejo roto del baño, pensó en lo fuera de lugar que se veía con ese atuendo, como una niña jugando a ser adulta. La oficina de Marco Clement estaba en el centro financiero de la ciudad, un marcado contraste con el modesto barrio donde vivía Elena. El edificio de espejos se alzaba imponente entre otros edificios igualmente lujosos. En la recepción, una mujer con un traje femenino y expresión eficiente comprobó su nombre en una lista y la condujo al ascensor. Piso 18. Se le espera en la sala de conferencias, ordenó con voz neutra. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta indicada, Elena sintió que el corazón se le aceleraba. El tranquilo pasillo, con suelos de mármol y paredes decoradas con costosas pinturas abstractas, intimidaba por su opulencia. Siguiendo las discretas señales, llegó a una puerta doble de madera oscura con un cartel que anunciaba «Sala de Conferencias 3». Tomando una respiración profunda, golpeó suavemente la puerta y entró. La sala era espaciosa y estaba presidida por una mesa de caoba pulida, alrededor de la cual ya había 4 personas sentadas. Marco Clement, de pie cerca de la cabecera, le hizo un gesto para que entrara. Los demás presentes se giraron para mirar a la recién llegada, y Elena se sintió inmediatamente examinada y juzgada. «Señorita Salem, bienvenida. Por favor, tome asiento», dijo Marco señalando una silla vacía. Mientras caminaba hacia el lugar designado, Elena observó a los demás presentes. A su derecha, una mujer mayor con el cabello canoso impecablemente cuidado y joyas discretas pero evidentemente caras. Su rostro aristocrático mostraba una expresión de disgusto apenas disimulada. A su lado, un hombre de mediana edad con rasgos severos y un traje impecable, posiblemente otro abogado. A su izquierda, un joven de no más de 30 años, con un traje que parecía desproporcionadamente caro, con un llamativo reloj de oro en la muñeca. Su atractivo rostro tenía algo familiar que Elena no pudo identificar de inmediato. Completando el grupo estaba una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, con una expresión neutral y profesional. Ahora que todos están presentes, podemos comenzar la lectura del testamento de Theodor Ernst Müller, anunció Marco formalmente, abriendo una carpeta con documentos. Permítanme presentarles, la señora Agnes Müller, viuda del difunto, el señor Rafael Müller, nieto, la señorita Fiona Clement, mi socia, y la señorita Elena Salem. Rafael, así se llamaba el joven. Al observarlo con más atención, Helena notó el parecido. Los mismos ojos claros del señor Müller, aunque sin la bondad que a veces brillaba en los del hombre mayor.
¿Qué hace esta camarera aquí?, preguntó Agnes Müller, con su voz tan fría como el mármol del pasillo. Elena sintió que su rostro se calentaba, pero permaneció en silencio. Como dije, señora Müller, todos los presentes fueron nombrados en el testamento del señor Müller, respondió Marco con calma profesional. Si me permite, seguiré leyendo. El abogado abrió el documento y comenzó a leer con voz clara. Yo, Theodor Ernst Müller, en plena posesión de mis facultades mentales, establezco este como mi último testamento, revocando todos los anteriores. Elena escuchaba las formalidades legales como si viera una película en un idioma extranjero, captando solo fragmentos de significado. Valores, propiedades, acciones, empresas, términos que pertenecían a un mundo completamente ajeno al suyo. Poco a poco, empezó a comprender que el señor Müller no era solo un anciano solitario de hábitos frugales. Era de hecho un hombre extremadamente rico, dueño de un conglomerado empresarial con sucursales en diversos sectores. La lectura continuó, detallando herencias a organizaciones benéficas, exempleados y amigos. Agnes recibió una generosa pensión vitalicia y la mansión principal. Rafael heredó un porcentaje significativo de las acciones de la empresa y varias propiedades. Pero cuando Marco llegó a la página que mencionaba su nombre, Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas. A la señorita Helena Sallen, quien demostró una auténtica bondad sin esperar reconocimiento, le dejó primero la suma de 500.000 reales para que pueda saldar sus deudas personales y atender adecuadamente a su madre enferma. Segundo, el local comercial ubicado en la calle Andradas Nenmi de 1743, actualmente operando bajo el nombre de Café Aroma, que adquirí recientemente a través de la empresa White Owl Investments. Tercero, una cartera de inversiones gestionada por mi equipo financiero, destinada exclusivamente al mantenimiento y las mejoras de dicho establecimiento comercial. Un silencio atónito siguió a las palabras del abogado. Elena sintió que la habitación daba vueltas, como si el aire se hubiera enrarecido de repente. 500.000 reales. El café. ¿Era el señor Müller el dueño del lugar donde trabajaba? «¡Esto es absurdo!», exclamó Rafael dando un puñetazo en la mesa. «¿Mi abuelo le dejó una parte considerable de su fortuna a una completa desconocida? ¿Una camarera?». Agnes Müller permaneció en silencio, pero su mirada hacia Elena contenía un odio gélido que hizo que la joven se encogiera instintivamente en su silla. «Debe haber algún error», murmuró Elena, y las palabras se le escaparon casi sin querer. «Solo corté su pan en pedazos. No hice nada especial». Marco Clemens se ajustó las gafas con expresión neutra. «No hay duda, señorita Sallen. El señor Müller fue extremadamente específico con sus deseos. De hecho, le adjuntó una carta personal que debo entregarle en privado». Rafael Müller se levantó bruscamente, con el rostro desencajado en una mezcla de indignación y desprecio. «Este es claramente un caso de abuso de poder. Una camarera que manipuló a un anciano vulnerable para aprovecharse de su fortuna. Impugnaremos este testamento por todos los medios». «Le aconsejo cautela con sus palabras, señor Müller», intervino Fiona Clement con voz precisa como una cuchilla, afilada. «Las acusaciones infundadas de fraude pueden constituir difamación». «¿Infundado?», espetó Agnes, rompiendo por fin su gélido silencio. «¿Una chica que apenas conocía a Theodor aparece de la nada y recibe una fortuna? ¿Qué otra cosa es eso sino manipulación?». Helena sintió que se encogía en el sillón tapizado, como si fuera a desaparecer entre las fibras de la tela. Todo era demasiado surrealista, una pesadilla de la que seguramente despertaría pronto, regresando a su vida de luchas diarias y pequeñas esperanzas. «Señora Müller, señor Müller», dijo Marco con firmeza. «El testamento se redactó con todas las garantías legales. El señor Theodor Müller se sometió a evaluaciones psicológicas independientes que confirmaron su plena capacidad mental. Además, explicó sus motivaciones detalladamente en videos grabados en presencia de testigos cualificados». El abogado hizo una pausa, mirando fijamente a Rafael. Videos que se mostrarían en el tribunal si el testamento fuera impugnado. Rafael y Agnes intercambiaron una rápida mirada.
que no escapó a la atención de Marco. «Tengo un anuncio más que hacer», continuó el abogado. «El señor Müller ha incluido una cláusula adicional. En caso de impugnación judicial por parte de cualquier heredero, la herencia en disputa revertirá íntegramente a la Fundación Müller para el apoyo a la pequeña empresa, sin posibilidad de reversión». El golpe calculado tuvo un efecto inmediato. Rafael palideció y se desplomó en su silla. Agnes mantuvo su postura rígida, pero su mandíbula apretada delataba su frustración. «Ahora, si me lo permiten», dijo Marco, «me gustaría hablar en privado con la señorita Salem para entregarle unos documentos». Se levanta la sesión. Mi equipo se pondrá en contacto con ustedes individualmente para hablar sobre los próximos pasos burocráticos. Agnes se puso de pie con la elegancia de alguien acostumbrado a dominar una sala. «Esto no termina aquí», dijo mirando directamente a Elena. «No conoces la fuerza de la familia Müller, jovencita. No sabes con quién estás tratando». Sin esperar respuesta, la viuda salió de la habitación seguida de Rafael, quien dirigió a Elena una última mirada hostil. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la joven por fin se permitió respirar hondo. «No se dejen intimidar», dijo Fiona recogiendo los documentos. «Es una táctica común en situaciones como esta». «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Elena con voz temblorosa. «¿Por qué haría algo así el señor Müller? Es completamente absurdo». Marco sonrió levemente mientras sacaba un sobre de su maletín. El señor Müller tenía sus razones, las cuales él mismo explica en esta carta. Le sugiero que la lea con atención. Entregándole el sobre sellado, añadió: «También necesito que comprenda la gravedad de la situación. La familia Müller es poderosa e influyente. La señora Agnes y el joven Rafael no aceptarán esta decisión fácilmente, a pesar de las precauciones legales que hemos tomado». Elena recibió el sobre con manos temblorosas. «¿Qué hago ahora?». «Por ahora solo estoy procesando la información», respondió Marco. «Mi oficina se encargará de todo el papeleo necesario. Los 500.000 reales se transferirán a su cuenta bancaria a finales de semana, tras los trámites legales. En cuanto al café, ya es legalmente suyo. El señor Müller lo compró hace unos 3 meses a través de una empresa intermediaria. El actual propietario trabaja como empleado contratado desde entonces». La revelación hizo que Elena abriera los ojos de par en par. «¿Sabe Pietro de esto?». «Solo que hubo un cambio de propietario y que debía mantener las operaciones con normalidad. Recibía instrucciones y pagos de White Owl Investments sin conocer al verdadero propietario». Marco miró su reloj. «Le sugiero que se vaya a casa, descanse y lea la carta del señor Müller. Mañana, mi socia Fiona irá al café a explicarle la situación a Pietro y formalizar su posición como propietaria». Al salir del edificio, Elena sintió como si caminara por una ciudad desconocida, donde incluso el aire parecía diferente. El ruido del tráfico, el movimiento de la gente en las aceras, todo parecía pertenecer a una realidad paralela, mientras su mente aún intentaba asimilar el giro absurdo que acababa de tomar su vida. En lugar de volver a casa, sus pies la llevaron a un pequeño parque cerca del río. Sentada en un banco de madera, con el sobre aún sellado en las manos, observó los barcos que se deslizaban lentamente por las oscuras aguas. 500.000 reales, suficiente para el tratamiento experimental de Rose, suficiente para pagar todas las deudas que se acumulaban en el cajón de la cocina, suficiente para transformar por completo la vida de su familia. Y el café, tu café ahora. La idea era demasiado absurda para comprenderla. Con cuidado, Elena abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel fino, escritas con una caligrafía elegante y precisa, con bordes ligeramente temblorosos, la marca de unas manos artríticas que conocía bien. «Estimada señorita Elena», comenzaba la carta, «para cuando lea estas palabras ya no estaré presente. Permítame, por tanto, explicarle lo que debe parecerle un gesto inexplicable e incluso inquietante». La carta continuaba, revelando fragmentos de la vida de Theodor Müller que nunca se habían mencionado en las silenciosas mañanas del café aromático. Nacido en Alemania, hijo de inmigrantes que llegaron a Brasil huyendo de la guerra, Theodor había construido su imperio desde cero
con trabajo duro y una gran perspicacia para los negocios. Se casó con Agnes joven, un matrimonio que describió como una sociedad de conveniencia que nunca se convirtió en verdadero afecto. Tuvieron un hijo único, Aaron, quien falleció 10 años antes en un accidente náutico, dejando a su hijo Rafael como el único descendiente directo de la familia. Con el paso de los años, escribió Theodore, empecé a observar con preocupación el camino que eligió mi nieto. Rafael heredó mi nombre y mi belleza, pero no mis valores. Donde yo construí con trabajo honesto, él destruyó con imprudencia y arrogancia. Su madre Viola, una mujer bondadosa que podría haberlo guiado por un camino mejor, lo abandonó al cuidado de Agnes cuando solo tenía 12 años. Otro precio que mi familia pagó por el estilo de vida que elegimos. Elena hizo una pausa en su lectura, mirando hacia el río. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras anaranjadas sobre el agua. La historia de Theodore era como un romance triste. Riqueza material y pobreza emocional, poder y soledad. Al reanudar su lectura, descubrió cómo Theodore, tras la pérdida de su hijo, había atravesado un periodo de profunda reevaluación de su vida. Me di cuenta de que había construido un imperio, pero no un legado de valores. Entonces comencé mi búsqueda silenciosa de personas que demostraran un carácter genuino, no por la expectativa de una recompensa, sino por la esencia de quienes realmente son. Así, ya sin la gestión directa de su negocio, Theodore empezó a frecuentar lugares sencillos, observando a la gente común en su día a día. El Café Aroma era solo uno de los muchos que había visitado, hasta que la amabilidad sin pretensiones de Elena le llamó la atención. Nunca lo supiste, pero observé cómo tratabas a cada cliente, no solo a mí con la misma dignidad. Vi cómo soportabas los comentarios groseros de tus colegas sin tomar represalias. Noté los pequeños gestos de amabilidad. El café extra para el indigente que aparecía de vez en cuando en la puerta trasera. La infinita paciencia con los clientes difíciles. La forma en que ahorrabas cada centavo de propina con la delicadeza de quien conoce el verdadero valor del dinero. Pero lo que realmente conmovió a Theodore fueron los trozos de pan cortados sin que él los pidiera. Un simple gesto que, para alguien con manos temblorosas por la artritis, significaba poder mantener la dignidad durante una comida. Me ofreciste respeto cuando creías que no tenía nada que ofrecer a cambio. Este es el tipo de carácter que siempre esperé encontrar en mi propia sangre. La carta terminaba con instrucciones prácticas y una petición. No permitas que la amargura de mi familia te contamine el corazón. Agnes y Rafael intentarán intimidarte, quizás incluso hacerte daño. Marco y Fiona te protegerán legalmente. Pero la verdadera protección vendrá de tu propia integridad. Haz del café un lugar acogedor, como lo fue para mí en mis últimos días. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias que te dejo, sino en el carácter que ya posees. Para cuando Elena terminó de leer, el sol ya se había ocultado por completo. La carta de Theodore, con sus revelaciones y consejos, le pareció a la vez una carga y un regalo. Había visto en ella algo que ni siquiera ella misma había visto, una fuerza que iba más allá de simplemente soportar las dificultades diarias. A la mañana siguiente, Elena llegó al Café Aroma a su hora habitual. No había dormido bien, con la mente llena de escenarios improbables y preocupaciones concretas. ¿Cómo reaccionaría Rose ante la noticia? ¿Cómo sería enfrentarse a Pietro ahora que sabía que era su empleada? ¿Y qué haría con una taza de café habiendo visto el negocio solo desde detrás del mostrador? Olivia fue la primera en notar que algo había cambiado. «Estás actuando raro hoy. ¿Pasa algo?» Helena dudó, pero la salvó la llegada de Luca, quejándose de un proveedor que había entregado verduras de mala calidad. La rutina matutina continuó como siempre. Poner las mesas, organizar los suministros, calentar la cafetera. A las 8:30 llegó Pietro, con aspecto especialmente gruñón. «Ese idiota de la empresa de gestión ha vuelto a llamar», se quejó mientras colgaba el abrigo. Más papeleo que rellenar, como si no tuviera nada más que hacer. Elena sintió un nudo en el estómago. La empresa gestora, ahora lo sabía, era solo una fachada de Theodore Müller, y pronto
Pietro descubriría que su camarera era de hecho su nuevo jefe. A las 10 en punto, como había anunciado Marco, la puerta del café se abrió para dejar entrar a Fiona Clement. Vestía un impecable traje gris y llevaba un maletín de cuero negro que parecía incluso más caro que el de su superior. Su mirada penetrante recorrió la sala hasta que vio a Elena, que esperaba en una mesa junto a la ventana. «Buenos días», dijo Fiona, acercándose al mostrador donde Pietro organizaba las cuentas. «Soy Fiona Clement, de Clement & Associates, en representación de White Owl Investments. Necesitamos hablar sobre el cambio de dirección». Pietro frunció el ceño, ajustándose el delantal con aire de importancia. «¿Hay algún problema con la documentación que envié la semana pasada?» «Ya expliqué que cumplimos con las normas sanitarias. Era solo una inspección de rutina». «Ese no es el punto», interrumpió Fiona con firmeza y cortesía. «Podemos usar su oficina. Es un asunto que requiere discreción». Algo en el tono del abogado hizo que Pietro accediera de inmediato. Mientras conducía a Fiona a la trastienda, sus ojos se encontraron con los de Elena, una mirada llena de aprensión. 15 minutos después, un grito de indignación resonó por el café, provocando que los clientes levantaran la cabeza con curiosidad. «Esto es absurdo, totalmente inaceptable. Exijo hablar con el verdadero dueño». La voz alzada de Pietro fue seguida por las palabras más tranquilas de Fiona, inaudibles para los clientes. Elena continuó atendiendo las mesas como si nada, aunque su corazón latía con fuerza. Olivia se acercó con los ojos abiertos por la curiosidad. «¿Qué pasa ahí dentro? Parece que a Pietro le va a dar un infarto». «No lo sé», mintió Elena, mientras se ocupaba de limpiar una mesa vacía. Unos minutos después, se abrió la puerta de la oficina. Fiona salió primero, con la misma expresión serena que al entrar. Pietro la siguió con el rostro rojo de furia contenida. «Elena», llamó Fiona, «¿podrías acompañarnos de regreso a la oficina?» Todas las miradas se volvieron hacia la camarera, que sintió que se le calentaba la cara de vergüenza. Caminaba entre las mesas como si cruzara un campo minado, consciente de los rumores que empezaban a extenderse entre los clientes habituales. La pequeña oficina parecía aún más pequeña con la tensión en el ambiente. Pietro se quedó de pie con los brazos cruzados a la defensiva. Fiona señaló la única silla libre de Elena. «Ya le expliqué la situación al señor Salem», comenzó el abogado. «Como sabe, el señor Theodore Muller adquirió este establecimiento hace unos meses, manteniendo al señor Salem como gerente. Ahora, tras el fallecimiento del señor Muller, la propiedad le ha sido transferida a usted, según lo estipulado en su testamento». Pietro soltó una carcajada. «¿Así que mi camarera ahora es mi jefa? ¿Es una broma pesada?» «Es la realidad legal, señor Salem», respondió Fiona con serenidad. «Aquí tiene los documentos que acreditan la transferencia de propiedad». Le entregó una carpeta a Elena. «Como nuevo propietario, todas las decisiones administrativas son suyas a partir de este momento». Elena tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. «Pietro, yo no lo sabía hasta ayer. Me sorprendió tanto como a ti». «Sorprendente», se espetó con la voz cargada de sarcasmo. «Llevo 15 años trabajando en este café. Construí este negocio desde cero, y de repente descubro que lo vendí sin saberlo, y que mi empleado de 3 años es el nuevo dueño. ¿Qué clase de conspiración es esta?» «No hay conspiración», intervino Fiona. «El señor Muller pagó un precio justo por la propiedad, muy por encima del valor de mercado, debo añadir. El contrato que usted firmó fue perfectamente legal y transparente. Simplemente no reveló la identidad del comprador final, lo cual es práctica común en las transacciones inmobiliarias». Pietro se pasó la mano por el pelo canoso, visiblemente angustiado. «¿Y ahora qué pasa? ¿Me despiden de mi propio café?» Fue Elena quien respondió, con una firmeza en la voz que desconocía. «Claro que no. Este café no existiría sin ti, Pietro. Necesito tu experiencia, tus conocimientos. La única diferencia es que, bueno, ahora trabajaremos juntos de otra manera». La reunión continuó durante 1 hora más. Fiona explicó detalles prácticos, trámites legales, responsabilidades fiscales, un mundo completamente nuevo para Elena, quien intentó absorber la mayor cantidad de información posible, mientras observaba a Pietro oscilar entre la indignación, la incredulidad y, finalmente, una especie de amarga resignación.
Al salir de la oficina, la cafetería estaba casi vacía. Era la hora más tranquila, entre el desayuno y la comida. Olivia y Luca estaban en el mostrador, hablando en voz baja, pero se quedaron en silencio al ver al trío salir de la trastienda. La expresión de Pietro lo decía todo. «A todos, tengo un anuncio», dijo con voz firme y neutral. «A partir de hoy, Aroma Café tiene nueva dueña, Elena Salen». El silencio que siguió fue tan denso que parecía cortado con un cuchillo. Olivia miró a Elena como si la viera por primera vez, con una mezcla de sorpresa y algo cercano a la traición en sus ojos. Luca, siempre más contenido, simplemente arqueó sus pobladas cejas en silenciosa sorpresa. «No es exactamente así», se apresuró a explicar Elena. «Fue una situación inesperada, relacionada con el señor Müller, el cliente de la mesa del fondo». «¿El viejo raro?», interrumpió Olivia con incredulidad. «¿Qué tiene que ver con esto?». Durante los siguientes minutos, Elena intentó explicar la situación de la forma más sencilla y honesta posible, omitiendo solo los detalles financieros más privados. Al terminar, el café se llenó de un ambiente incómodo, cargado de desconfianza y un resentimiento apenas disimulado. «Bueno, felicidades por tu gran suerte», dijo finalmente Olivia, con un tono falsamente dulce que apenas disimulaba la amargura. «Siempre supe que eras diferente a nosotras, siempre tan correcta, tan dedicada. Ahora sabemos por qué». «No es nada de eso», protestó Elena sintiéndose cada vez más aislada. «No tenía ni idea». «Sigamos trabajando», interrumpió Pietro retomando su autoridad aunque ya solo fuera por costumbre. «Pronto empezarán a llegar los clientes para comer». El resto del día fue un ejercicio de resistencia para Elena. La fría cordialidad de sus colegas, las miradas curiosas de los clientes que ya habían captado fragmentos de la historia, la misma extrañeza de seguir atendiendo mesas, mientras unos documentos en una carpeta la declaraban dueña del establecimiento. Todo contribuía a una sensación de irrealidad que la acompañó hasta el final de su turno. En casa, encontró a Rose despierta y con mejor aspecto que en los días anteriores. Los nuevos medicamentos que Elena había conseguido comprar con el anticipo que Marco Clemen le había ofrecido parecían estar surtiendo efecto. Con cuidado, como si manipulara un objeto extremadamente frágil, Elena comenzó a contarle a su madre los extraordinarios acontecimientos de las últimas 24 horas. Rose escuchó en silencio, sus ojos oscuros tan parecidos a los de su hija, atentos a cada palabra. Cuando Elena terminó su relato, esperaba ver incredulidad o quizás preocupación en el rostro de su madre. En cambio, encontró una suave sonrisa. «Este hombre vio lo que siempre supo de ti, hija. Tu verdadero valor». Fueron las primeras palabras genuinamente positivas que Elena escuchó desde la lectura del testamento y despertaron en ella una sensación de alivio, gratitud y renovada determinación. Esa noche, sentada a la pequeña mesa de la cocina con los documentos desplegados ante ella, Elena empezó a hacer planes. Los primeros días como dueño del Café Aroma fueron una prueba constante de paciencia y determinación. Pietro, aunque formalmente cooperativo, se aseguraba de señalarle a Elena cada pequeño defecto o inexperiencia. Olivia alternaba entre la frialdad profesional y comentarios sutilmente rencorosos. Solo Luca mantenía una cautelosa neutralidad, observando la nueva dinámica sin tomar partido abiertamente. Elena, sin embargo, sorprendió a todos, y a sí misma, con la firmeza de sus decisiones iniciales. Su primera medida fue aumentar los salarios de todos los empleados en un 15%, incluyendo el de Pietro como gerente. Luego, utilizando parte del fondo de mejoras, sustituyó la anticuada cafetera por un modelo profesional de última generación, algo que Pietro llevaba años pidiendo sin éxito. Los cuchillos de cocina, motivo constante de quejas de Luca, fueron sustituidos por un juego de calidad profesional. Pequeños cambios prácticos, el aire acondicionado finalmente arreglado, sillas nuevas, uniformes más cómodos, empezaron a transformar no solo el entorno físico, sino también la atmósfera del café. Elena no buscaba venganza ni exhibiciones de poder. Sus decisiones se basaban en el conocimiento práctico de quienes habían estado al otro lado del mostrador. En su tiempo libre,
Se encerraba en la trastienda, ahora transformada en su espacio de trabajo, estudiando informes financieros, manuales de gestión y artículos sobre gestión de pequeñas empresas. Marco Clement le había recomendado a un contable de confianza, Alan Hollins, quien con paciencia le explicó a Elena los misterios del flujo de caja, los impuestos y la nómina. «Se aprende rápido», comentó Alan tras una sesión especialmente intensa sobre precios de menú. A la mayoría de los nuevos dueños de restaurantes les lleva meses comprender estos conceptos. Elena sonrió, cansada pero satisfecha. «No tengo elección. O aprendo o pierdo todo lo que el señor Müller me confió». Su relación con Pietro empezó a cambiar gradualmente cuando se dio cuenta de que Elena realmente valoraba su experiencia. Ella se aseguraba de consultarlo antes de tomar cualquier decisión importante. Escuchaba sus sugerencias con genuino interés y a menudo implementaba sus ideas con pequeños ajustes. El resentimiento inicial dio paso, gradualmente, a una especie de respeto a regañadientes. «Podrías haberme despedido sin más», comentó un día, mientras revisaban juntos la lista de proveedores. «Habría sido más fácil empezar de cero con un equipo que no te conocía como camarera». Elena levantó la vista de sus papeles. «No me interesa lo fácil, Pietro. Me interesa lo correcto. Este café es tan tuyo como mío. Solo ha cambiado quién firma los cheques». Un mes después de la lectura del testamento, mientras la rutina comenzaba a asentarse, Elena recibió una entrega inesperada. El mensajero trajo una pequeña caja de madera sellada y un sobre, ambos de Marco Clement. El sobre contenía un breve mensaje. «Este fue el último objeto que el señor Müller le dejó. Instruyó que se entregara exactamente un mes después de su fallecimiento». Con cuidado, Elena abrió la caja. Dentro había una llave antigua, de aspecto casi ornamental, y otro sobre más pequeño. El mensaje de este segundo sobre era aún más enigmático. «Esta llave abre la puerta a mis pensamientos más profundos. Apartamento 1401, edificio Windsor, Avenida Independencia 1250. El portero tiene instrucciones de permitirle la entrada». Elena reconoció la dirección. Era uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, en un barrio exclusivo a solo 15 minutos del café. ¿Qué más le había dejado Theodor Müller? ¿Y a qué se debía este misterio adicional? Este retraso en la entrega. Esa misma tarde, tras asegurarse de que Pietro pudiera supervisar el café durante unas horas, Elena se dirigió al edificio Windsor. La imponente torre de 20 pisos se alzaba como un monumento a la discreta riqueza, con su fachada de cristal reflejando el cielo nublado de Porto Alegre. En el lujoso vestíbulo, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable la recibió con cortesía profesional. «Señorita Sallen, la estábamos esperando. Por favor, acompáñeme». El ascensor privado ascendió silenciosamente al 14º piso. El portero usó su propia llave para abrir el pasillo, que daba acceso a solo 2 apartamentos, lo que demuestra el tamaño y la exclusividad de las unidades. En la puerta marcada con el número 1401, hizo un gesto respetuoso y se hizo a un lado. El señor Müller dejó instrucciones de que tenga total privacidad. «Estaré en recepción si necesita algo». Elena asintió en agradecimiento y, tras respirar hondo, insertó la vieja llave en la cerradura. El mecanismo giró con sorprendente suavidad, como si lo hubieran engrasado recientemente. La puerta se abrió sin hacer ruido. El apartamento que se desplegó era espacioso y elegantemente amueblado, aunque sorprendentemente sencillo para alguien de la talla de Theodor Müller. No había ostentación ni excesos, solo piezas de indudable calidad dispuestas con austeridad. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con el río Guaíba brillando a lo lejos bajo la luz de la tarde. Elena recorrió lentamente la sala de estar, fijándose en los detalles. Un sillón de cuero desgastado estratégicamente, situado junto a la ventana, estanterías llenas de libros cuidadosamente ordenados, algunas fotografías con marcos sencillos. En una de ellas, reconoció a un Theodor mucho más joven, de pie junto a un hombre que debía ser su hijo, Aaron. El parecido era innegable. En el centro de la habitación, sobre una mesa baja de madera oscura, había otro sobre con su nombre. Dentro había una nota sencilla. «El estudio está en el último piso. Use las escaleras interiores».
Solo entonces Elena notó una discreta puerta al fondo de la habitación, parcialmente oculta por una estantería. Al abrirla, encontró una escalera de caracol que conducía a lo que debía de ser un ático. Los escalones de madera crujieron suavemente bajo sus pies mientras subía, con una creciente sensación de anticipación oprimiendo su pecho. La puerta al final de la escalera tenía otra cerradura y la misma llave funcionaba. Al abrirla, Elena contuvo la respiración. El estudio ocupaba toda la terraza del edificio, protegido por una estructura de cristal y metal que dejaba entrar abundante luz natural. El espacio era un fascinante caos organizado. Escritorios cubiertos de papeles, estanterías repletas de libros y carpetas, una gran computadora con múltiples monitores en una esquina. Pero lo que inmediatamente captó la atención de Elena fue la pared principal. Un enorme tablero de corcho que recorría toda la habitación, cubierto de fotografías, recortes de periódico, documentos y notas manuscritas, todo interconectado por hilos de colores que formaban una intrincada red de conexiones. Al acercarse al panel, Elena empezó a comprender la naturaleza de aquel lugar. No era solo una oficina o una biblioteca, era un centro de investigación personal, el santuario privado donde Theodore Müller esbozaba su vida, sus negocios y, al parecer, realizaba algún tipo de investigación sistemática sobre las personas. En el centro del panel había una fotografía ampliada de Raphael Müller, su nieto. De ella se extendían líneas rojas que conectaban la imagen con informes financieros, recortes de prensa, fotografías en clubes nocturnos exclusivos y, lo más inquietante, lo que parecían ser informes de investigadores privados. Las notas de Theodore, con su elegante pero temblorosa caligrafía, documentaban meticulosamente un historial de irresponsabilidad financiera, comportamiento errático y decisiones empresariales desastrosas. Proyecto Río Azul. 2,7 millones perdidos en especulación inmobiliaria sin estudio de factibilidad, decía una nota. Préstamo no autorizado de $500,000 del fondo de reserva de la empresa para cubrir deudas de juego, decía otra. Tercer deportivo en 2 años. Valor estimado run 2 millones, decía una tercera. Elena sintió una oleada de incomodidad. Sentía que estaba invadiendo una privacidad que no le pertenecía, exponiendo secretos familiares que tal vez deberían haber permanecido ocultos. Pero al seguir explorando el panel, se dio cuenta de que Theodore no solo estaba recopilando pruebas contra su nieto por mezquindad o despecho, estaba documentando sistemáticamente un patrón de comportamiento que amenazaba no solo la fortuna familiar, sino, aún más importante, el legado empresarial que había construido durante décadas. En otra sección del panel, fotografías de exempleados, socios comerciales y beneficiarios de programas sociales apoyados por empresas de Müller contaban una historia diferente, la de la genuina preocupación de Theodore por el impacto social de sus negocios. Notas sobre familias apoyadas, comunidades transformadas y pequeños emprendedores que prosperaron gracias a préstamos o mentorías ofrecidas por la fundación familiar. Una carpeta en el escritorio principal llamó la atención de Elena. Etiquetada simplemente como sucesión, contenía documentos que detallaban la estructura de gobierno de las empresas Müller y un plan cuidadosamente elaborado para la transición tras el fallecimiento de Theodore. Para su creciente sorpresa, Elena descubrió que Theodore había formado una junta ejecutiva compuesta por profesionales de su confianza, excluyendo deliberadamente a Raphael de los puestos de control operativo, pero manteniéndolo como accionista significativo. El capital pertenece a la familia, pero la gestión debe permanecer en manos de quienes han demostrado su valía y compromiso, decía un memorando firmado por Theodore. Raphael no posee la madurez ni el carácter necesarios para liderar. Agnes, aunque astuta, nunca ha compartido mi visión del propósito fundamental de nuestra empresa. Junto a estos documentos, un sobre sellado con el sello de Clemen & Asociados llamó la atención de Elena. Dentro, encontró un documento que le aceleró el corazón, un certificado de propiedad de una acción ordinaria del Holding Müller Emprendimientos S.A.,
con su nombre impreso en elegante letra. Una nota adjunta escrita por Marco Clement explicaba: según instrucciones del señor Theodor Müller, este certificado otorga a la señorita Helena Sallen el derecho a participar y votar en la próxima Junta General de Accionistas, programada para el 15 de septiembre. La participación es minoritaria, pero estratégicamente importante en el contexto actual de disputas internas. Helena miró la fecha en su teléfono. La mencionada asamblea era en solo 2 semanas. ¿Qué esperaba Theodor que hiciera? ¿Por qué involucrarla más en los complicados asuntos de la familia Müller? La respuesta empezó a tomar forma cuando encontró en un cajón de su escritorio el diario personal de Theodor. Las páginas estaban llenas no solo de reflexiones sobre negocios, sino principalmente de observaciones sobre las personas, evaluaciones minuciosas de carácter, potencial y valores. Helena encontró su propio nombre en las entradas más recientes, junto con descripciones detalladas de sus pequeños gestos en el café, conversaciones que apenas recordaba haber tenido con los clientes y sus interacciones con su madre enferma. Helena Sallen representa el tipo de persona que esperaba que mi nieto se convirtiera, escribió Theodor en una entrada fechada apenas un mes antes de su fallecimiento. Sin privilegios ni conexiones, demuestra una integridad que muchos de mi círculo, nacidos en cuna de oro, jamás comprenderán. Su bondad no es debilidad, sino fortaleza manifestada en una genuina preocupación por los demás. Su persistencia ante las dificultades económicas y familiares revela un carácter que el dinero no puede comprar ni corromper. Leer estas palabras provocó en Helena una desconcertante mezcla de emociones: gratitud, humildad, responsabilidad y, sobre todo, la sensación de ser profundamente comprendida por alguien a quien apenas conocía. Theodor había visto más allá de la cansada camarera, más allá de las apariencias y las circunstancias, para identificar algo que ella misma a menudo dudaba poseer: fuerza interior. Al ponerse el sol, proyectando sombras alargadas sobre el estudio, Helena encontró un último compartimento, secreto en el escritorio principal, una pequeña caja fuerte empotrada en la madera, a la que servía una llave más pequeña del mismo llavero. Dentro, una carpeta contenía lo que parecía ser la última pieza del rompecabezas: un informe detallado sobre el inminente intento de Raphael Müller de tomar el control del negocio familiar. Según el documento, Raphael tramaba una maniobra para destituir a la junta directiva designada por Theodor en la próxima junta de accionistas. Con el apoyo reticente de Agnes y las alianzas estratégicas con inversores externos, planeaba consolidar el control operativo de las empresas Müller, lo que podría revertir décadas de prácticas comerciales responsables en favor de ganancias rápidas y una expansión agresiva. Si esto sucede, escribió Theodor en una nota adjunta, no solo estará en riesgo la estabilidad financiera del grupo, sino sobre todo su compromiso con las prácticas comerciales éticas y los proyectos sociales a largo plazo. La Fundación Müller, que apoya a cientos de familias y pequeñas empresas, será la primera en sufrir recortes. El informe concluyó con instrucciones específicas a Marco Clement sobre cómo debía prepararse Helena para la reunión, incluyendo información estratégica, posibles alianzas con otros accionistas minoritarios y, fundamentalmente, la revelación pública del verdadero carácter de Raphael si fuera necesario. Cuando finalmente salió del apartamento, ya era de noche. La cabeza de Helena bullía de información, revelaciones y, sobre todo, del peso de la responsabilidad que Theodor había depositado sobre sus hombros. No se trataba solo de regentar una cafetería o cuidar de su madre con recursos económicos inesperados. El anciano silencioso de la mesa del fondo le había confiado algo mucho más importante: la protección de un legado forjado durante décadas, valores empresariales que impactaron cientos, quizás miles de vidas. De camino a casa, Helena llamó a Marco Clement. Su voz firme la sorprendió incluso a ella misma. «Tenemos que hablar de la junta de accionistas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». En los días siguientes, Helena vivió una doble vida. Durante el día, continuó implementando cambios en Café Aroma.
ganándose poco a poco el respeto de Pietro y los demás empleados. Por la noche, se reunía con Marco y Fiona Clemen en el bufete o en el apartamento de Theodore, absorbiendo conocimientos sobre gobierno corporativo, estrategias de negociación y detalles sobre las operaciones del grupo Müller. «Tienes una ventaja que Rafael desconoce», explicó Marco durante una de estas sesiones. «Te subestima por completo. Para él solo eres una camarera con suerte que burló a un anciano senil. No tienes ni idea de que Theodore te estaba preparando como pieza clave de su estrategia». «Todavía me siento una impostora», confesó Elena. «¿Qué sé yo de corporaciones y juntas de accionistas? Hace 3 meses, mi mayor preocupación era equilibrar las bandejas sin volcar las tazas». «Theodore no la eligió por sus conocimientos técnicos», intervino Fiona, con una dulzura poco común en su voz, generalmente directa. «La eligió por su carácter. Los conocimientos técnicos se pueden adquirir, la integridad no». A medida que se acercaba el día de la asamblea, Elena sentía una creciente ansiedad, no solo por el inminente enfrentamiento con Rafael y Agnes Müller, sino también por el impacto que tendría en su vida personal. Rose, que ya respondía bien al tratamiento experimental finalmente disponible, se preocupaba por el visible estrés de su hija. «No dejes que esta responsabilidad te consuma, Elena», le aconsejó Rose una noche, cuando encontró a su hija estudiando informes financieros hasta tarde. «Theodore Müller cambió nuestras vidas, y te estaré eternamente agradecida por ello, pero no puede exigir tu alma a cambio». Elena sonrió apretando cariñosamente la mano de su madre. «No es una exigencia, mamá. Es una decisión. Por primera vez en mi vida, elijo luchar por algo más grande que nuestra supervivencia inmediata. Elijo la clase de persona que quiero ser». La mañana de la junta de accionistas amaneció con un cielo perfectamente azul, que contrastaba con la tormenta de emociones que se agitaba en el interior de Elena. De pie frente al espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Vestida con un traje azul marino de mujer, comprado especialmente para la ocasión con la ayuda de Fiona, y con el pelo recogido en un elegante moño, parecía una versión alternativa de sí misma, como si hubiera vislumbrado una vida que podría haber sido suya en otras circunstancias. «Te ves hermosa», comentó Rose, observando a su hija desde la puerta de su habitación, apoyada en su bastón nuevo. El tratamiento experimental le había estabilizado, devolviéndole algo de movilidad, y lo más importante, la esperanza que el dolor constante había consumido casi por completo. «Pareces una verdadera ejecutiva». Elena sonrió ajustándose nerviosamente la chaqueta. «Me siento como si estuviera vestida para una obra de teatro». «No lo es», respondió Rose con sorprendente firmeza. «Esta es solo una nueva faceta de quien siempre has sido, Elena. Alguien capaz de afrontar retos mucho mayores de los que imaginas». La sede del grupo Müller ocupaba los 5 pisos superiores de un rascacielos en el distrito financiero de Porto Alegre. La fachada de cristal reflejaba las nubes que empezaban a formarse en el horizonte, mientras que el vestíbulo, con su mármol italiano y obras de arte cuidadosamente seleccionadas, proclamaba discretamente el estatus y el poder de la institución. Marco Clemen esperaba a Elena en el vestíbulo. Su traje impecable y su expresión segura transmitían la experiencia de alguien que se desenvuelve en el mundo corporativo con la misma soltura con la que Elena equilibraba bandejas en la cafetería. A su lado estaba Fiona, sosteniendo una carpeta con documentos que habían preparado meticulosamente durante las últimas 2 semanas. «¿Listo?», preguntó Marco, extendiendo su mano en un saludo formal. Elena asintió con la boca seca, tanto como sea posible. En el ascensor, Marco ofreció un resumen final de la situación. Rafael ha logrado consolidar un apoyo significativo entre los accionistas más pequeños, principalmente mediante promesas de rentabilidades más agresivas. Agnes se pone de su lado a regañadientes, no porque crea en su visión, sino porque considera que la alternativa, la junta directiva profesional formada por Theodore, es una traición al control familiar. ¿Nuestra estrategia sigue siendo la misma?, preguntó Elena intentando mantener la voz firme. «Sí», confirmó Fiona. «Presentarás la propuesta de la fundación ampliada,
demostrando cómo fortalece la marca Müller a la vez que preserva el legado social de Theodor. Solo usaremos la información esencial sobre Rafael si es absolutamente necesario. La información central, como la habían denominado, consistía en documentos detallados recopilados por Theodor sobre los fracasos comerciales y las faltas éticas de Rafael. Material potencialmente devastador para su credibilidad, pero que también expondría públicamente problemas que la familia Müller preferiría mantener privados. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el último piso, Elena se encontró en una gran sala de conferencias casi completamente ocupada. Unas 30 personas, en su mayoría hombres de mediana edad con trajes oscuros, charlaban en pequeños grupos. Algunos levantaron la vista con curiosidad al entrar, reconociendo claramente a una desconocida en ese ambiente familiar. A la cabecera de la mesa, Rafael Müller charlaba animadamente con 2 ejecutivos mayores, gesticulando con la confianza de quien ya da por segura la victoria. A su lado, Agnes mantenía una postura rígida y aristocrática, con su fría mirada recorriendo la sala como una reina que supervisa su corte. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, un destello de desdén cruzó su rostro. «Bienvenidos, damas y caballeros», anunció un hombre canoso, a quien Elena reconoció como Víctor Carmin, presidente del Consejo de Administración y aliado de Theodor desde hace mucho tiempo. «Por favor, tomen asiento mientras damos comienzo a la Junta General Extraordinaria del Grupo Müller». Elena siguió a Marco y Fiona hasta 3 sillas reservadas cerca del centro de la mesa. Al acomodarse, sintió el peso de decenas de miradas curiosas. La noticia de que una joven desconocida había recibido parte de la fortuna personal de Theodor Müller se había extendido rápidamente por los círculos empresariales de la ciudad, desatando especulaciones que iban desde lo romántico hasta lo escandaloso. «Para quienes aún no nos conocen», continuó Víctor, «les presento a la señorita Helena Sallen, quien recientemente se convirtió en accionista del grupo por designación expresa de nuestro fundador, Theodor Müller». Un murmullo recorrió la habitación. Rafael se inclinó para susurrarle algo al oído a Agnes, cuya mirada hacia Elena se intensificó con frialdad. La reunión transcurrió con las formalidades habituales: presentación de resultados financieros, informes de auditoría y perspectivas para el próximo trimestre. Elena observaba y escuchaba atentamente, intentando absorber al máximo este mundo corporativo, aún desconocido para ella. Marco ocasionalmente tomaba notas en un blog, resaltando puntos importantes o traduciendo jerga financiera compleja. Finalmente, Víctor anunció el punto central de la reunión. «Pasamos ahora a la propuesta de reestructuración del directorio, tal como lo solicitó el accionista Rafael Müller. Señor Müller, le ruego que presente su propuesta». Rafael se levantó con la seguridad propia de alguien que había pasado su vida en un entorno privilegiado. Su impecable traje italiano y el reloj de lujo en su muñeca creaban la imagen del joven ejecutivo ambicioso y exitoso que se esforzaba por proyectar. «Damas y caballeros», se comenzó con voz clara y contundente, «nos encontramos en una encrucijada histórica para el Grupo Müller. Mi abuelo Theodor Müller construyó un imperio admirable a través de décadas de trabajo duro y visión estratégica. Su contribución es incuestionable y su legado eterno». Hizo una pausa teatral y su mirada recorrió la mesa con estudiada intensidad. «Sin embargo, el mundo ha cambiado. Los mercados han evolucionado. La competencia global se ha intensificado y, con el debido respeto a la memoria de mi abuelo, sus decisiones empresariales finales reflejaron una visión anticuada y excesivamente cautelosa del potencial de nuestro grupo». Los siguientes 20 minutos se dedicaron a una elaborada presentación, con gráficos coloridos y proyecciones optimistas, detallando cómo la nueva dirección propuesta por Rafael, con él mismo como CEO y un equipo de ejecutivos dinámicos e innovadores, transformaría al Grupo Müller en un jugador global agresivo, con expansión acelerada, adquisiciones estratégicas y optimización de recursos para maximizar ganancias. Helena notó cómo el lenguaje pulido y profesional apenas disfrazaba el verdadero significado de esas propuestas.
Un desmantelamiento gradual de las políticas sociales y ambientales del grupo. Recortes a programas considerados no esenciales para el negocio principal. Una reasignación de los recursos de la Fundación Müller a inversiones de alto retorno. Esencialmente, el desmantelamiento sistemático de todo lo que Theodor había valorado más allá del beneficio financiero. En conclusión, dijo Rafael casi al final de su presentación, necesitamos mirar al futuro, no al pasado. Necesitamos un liderazgo familiar directo, no gerentes profesionales sin conexión emocional con nuestro legado. Necesitamos valentía para crecer, no cautela que nos estanca. Con una sonrisa forzada añadió, mi abuelo construyó este imperio. Es mi deber, nuestro deber, elevarlo a nuevas alturas. Tras la presentación se escucharon aplausos corteses. Helena notó que aproximadamente la mitad de los presentes parecían genuinamente entusiasmados con la visión de Rafael, mientras que la otra mitad mantenía una actitud neutral o claramente escéptica. Gracias, señor Müller, dijo Víctor. Antes de iniciar el debate, quisiera recordarle que, siguiendo las instrucciones específicas del señor Theodor Müller en su testamento, la señorita Helena Sallen tiene derecho a hablar en esta asamblea. Señorita Sallen tiene la palabra si así lo desea. El silencio que siguió fue casi tangible. Todas las miradas se volvieron hacia Helena, algunas curiosas, otras claramente hostiles. Rafael sonrió condescendientemente, como anticipando el discurso incómodo de un aficionado en un ambiente profesional. Helena se levantó lentamente, con las piernas ligeramente temblorosas. Por un instante aterrador, su mente se quedó completamente en blanco. El miedo amenazaba con paralizarla. Entonces, en un instante, recordó la cafetería. Las mañanas agitadas atendiendo a docenas de mesas a la vez, las situaciones difíciles con clientes problemáticos, la presión constante y la necesidad de mantener la calma incluso cuando todo parecía desmoronarse. Si hubiera sobrevivido a esto a diario durante años, podría enfrentarse a esta sala por unos minutos. Buenos días a todos. Comenzó con voz inicialmente tranquila, pero ganando firmeza con cada palabra. Me llamo Helena Sallen. Hasta hace unos meses, era camarera en el Café Aroma, donde le serví café a diario al señor Theodor Müller durante más de un año. Pequeñas sonrisas condescendientes aparecieron en algunos rostros. Rafael se inclinó de nuevo para susurrarle algo a un ayudante, provocando una risa ahogada. No estoy aquí para fingir que entiendo las finanzas corporativas ni la estrategia de mercado mejor que nadie, continuó Helena, ignorando las reacciones. No tengo un MBA ni estudié en escuelas de negocios en Europa ni Estados Unidos. Lo que ofrezco es una perspectiva diferente. La perspectiva de alguien que conoció a Theodor Müller no como el poderoso magnate al que todos respetaban o temían, sino como un hombre común, sentado solo en la última mesa de un café de barrio. Algo en la cruda honestidad de sus palabras captó la atención de la sala. Las sonrisas irónicas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por expresiones más atentas. Todos los días, durante más de un año, le serví café negro, sin azúcar, y el plato del día a un caballero tranquilo, que siempre se sentaba en el mismo sitio. Cuando noté que le temblaban las manos por la artritis, comencé a cortarle el pan en trozos pequeños, sin fanfarrias, sin llamar la atención. Solo un gesto práctico para preservar su dignidad. Fue este pequeño gesto, aparentemente insignificante, lo que Theodor Müller valoró lo suficiente como para incluirme en su testamento. Helena hizo una pausa y miró directamente a Rafael. ¿Por qué les cuento esto? Porque Theodor Müller no solo era un brillante hombre de negocios, sino un agudo observador de la naturaleza humana. Valoraba las acciones, no las palabras, el carácter, no las apariencias, el compromiso genuino, no los discursos elocuentes. Con un gesto amable, Helena le indicó a Marco que le pasara la carpeta de documentos. De ella sacó algunas hojas impresas. En los últimos días, he tenido el privilegio de acceder al estudio privado del señor Müller, un espacio donde documentó meticulosamente sus observaciones sobre los negocios y las personas. A lo largo de sus escritos, he encontrado repetidamente una preocupación fundamental:
que el imperio que construyó con trabajo duro y principios sólidos pudiera transformarse en algo vacío, centrado únicamente en las ganancias a corto plazo, carente del compromiso social que siempre ha sido el centro de su visión. La sala estaba en completo silencio. Incluso Rafael había perdido algo de su expresión segura. En lugar de atacar la propuesta del señor Rafael Müller, que sin duda tiene cierto mérito, me gustaría ofrecer una alternativa, continuó Elena. Una propuesta que honra el legado de Theodor y al mismo tiempo reconoce la necesidad de innovación y crecimiento. Durante los siguientes 20 minutos, Elena presentó la propuesta de fundación ampliada que había desarrollado con Marco y Fiona. Con datos concretos y ejemplos específicos, demostró cómo los programas sociales y ambientales del Grupo Müller no eran solo filantropía idealista, sino generadores de valor tangible, fortalecimiento de la marca, fidelización de clientes, atracción de talento, reducción del riesgo regulatorio y, fundamentalmente, la creación de un ecosistema de pequeñas empresas y emprendedores que a largo plazo se convirtieron en valiosos socios comerciales. El verdadero legado que Theodor buscaba no era solo económico, concluyó Elena. Era un legado con propósito e impacto positivo. La propuesta que presento hoy amplía ese legado al asignar un porcentaje fijo de las ganancias anuales a la Fundación Müller, transformándola en un centro de innovación social y una incubadora de pequeñas empresas. No es caridad, es una inversión estratégica de futuro. Cuando Elena finalmente se sentó, la sala permaneció en silencio durante unos segundos antes de estallar en una animada discusión. Varios asesores comenzaron a hacer preguntas, algunos claramente intrigados por aspectos específicos de la propuesta. Marco y Fiona intervinieron ocasionalmente con detalles técnicos o aclaraciones legales, pero fue Elena quien respondió a las preguntas principales con una claridad y honestidad que poco a poco convenció incluso a los más escépticos. Rafael, al darse cuenta de que perdía terreno, intentó recuperar el control de la situación. Damas y caballeros, permítanme señalar que nos estamos dejando seducir por una narrativa emocional presentada por alguien sin ninguna experiencia corporativa. Necesitamos ser racionales y pragmáticos. Señor Müller, interrumpió uno de los asesores principales, la propuesta de la señorita Sallen me parece bastante racional y pragmática. De hecho, incluye proyecciones financieras más detalladas y análisis de riesgos más exhaustivos que su propia presentación. Agnes, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es absurdo. Una camarera sin titulación formal no puede presentarse y dictar la dirección de una empresa con más de 50 años de tradición. Con el debido respeto, señora Müller, respondió Víctor con calma, estamos evaluando la propuesta por sus méritos, no por el currículum de la solicitante. Y debo añadir que su difunto esposo claramente vio cualidades excepcionales en la señorita Sallen. La discusión continuó, y el apoyo de Rafael disminuyó visiblemente a medida que más asesores mostraban interés en el enfoque de Elena. Cuando se hizo evidente que la situación se estaba volviendo en su contra, Rafael realizó una última maniobra desesperada. Quizás deberíamos preguntarnos por qué mi abuelo, un hombre de 80 años y con una salud frágil, estaba tan interesado en una joven camarera, insinuó con una sonrisa pícara. Existen precedentes de influencia indebida que podríamos explotar legalmente. Fue el error que Elena y Marco habían estado esperando. Con un discreto gesto del abogado, Elena sacó el último conjunto de documentos de la carpeta, los informes detallados recopilados por Theodor sobre las actividades comerciales y personales de Rafael. El otoño llegó a Porto Alegre, trayendo suaves brisas y una luz dorada que bañaba las calles del centro histórico. Habían pasado 6 meses desde la junta de accionistas, que transformó definitivamente la vida de Elena. Café Aroma, ahora con una fachada recién pintada y un discreto toldo verde oscuro, atrajo a una clientela diversa que apreció tanto el café de calidad como el ambiente acogedor y cuidadosamente conservado. Elena empujó la puerta de cristal y el familiar tintineo de la campana anunció su llegada.
A diferencia de cuando entraba por la puerta trasera con su uniforme azul marino, ahora alternaba sus días entre el trabajo administrativo en la oficina contigua y su presencia en el comedor, donde todavía atendía mesas ocasionalmente. No por necesidad, sino por decisión propia y por conexión con las raíces del negocio. «Buenos días, jefa», saludó Olivia con una sonrisa sincera que sustituyó por completo la hostilidad anterior. Su relación se había transformado gradualmente, sobre todo después de que Elena implementara un programa de participación en las ganancias para todos los empleados y financiara el curso de gastronomía que Olivia siempre había querido tomar. «¿Qué hay de nuevo?», preguntó Elena, colgando su abrigo ligero en el perchero cerca de la entrada. «Pietro está en la cocina discutiendo con Luca sobre el nuevo menú de invierno», respondió Olivia, poniendo los ojos en blanco con fingida exasperación. Al parecer, el tema del risotto de champiñones frente al tradicional guiso gaucho se ha convertido en una crisis diplomática entre Italia y Brasil. Elena rió, familiarizada con las apasionadas conversaciones entre el gerente y el chef. Ampliar la carta para incluir platos ligeros, además del café y los aperitivos tradicionales, había sido uno de los cambios más exitosos, atrayendo a un público nocturno que había transformado la antigua cafetería en un vibrante espacio cultural, con noches de música acústica y presentaciones de libros. Al cruzar el comedor principal, Elena saludó a los clientes habituales con la misma atención personalizada que siempre había ofrecido como camarera. Algunos eran nuevos, otros llevaban años visitando Andoriña. Entre ellos, Víctor, el periodista, ocupaba su mesa habitual junto a la ventana, trabajando en un portátil moderno, un regalo de Elena cuando finalmente decidió plasmar sus crónicas sobre la ciudad en un libro. «¿Cómo está Rose?», preguntó levantando la vista de la pantalla mientras Elena se detenía brevemente junto a su escritorio. «Cada día estoy mejor», respondió con una sonrisa sincera. «Los médicos son optimistas. El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado». La recuperación de Rose había sido una de las mayores alegrías de los últimos meses. Aunque aún requería cuidados regulares, había recuperado gran parte de la vitalidad que la enfermedad le había arrebatado. Ahora vivía con Elena, en un cómodo apartamento cerca del café, con una enfermera que la acompañaba durante el día, permitiéndole incluso retomar su antigua afición, la pintura, una actividad que le había resultado terapéutica, tanto física como emocionalmente. Al fondo de la sala, donde antes se encontraba la mesa de Theodor Müller a las 7:15, ahora había un pequeño y discreto cartel, reservado para quienes valoran la amabilidad cotidiana. La cabina de ducha tapizada en vinilo color mostaza se había conservado durante la renovación, tal como estaba, un silencioso homenaje al hombre que cambió tantas vidas con su aguda observación y sus valores inquebrantables. Elena se dirigió a su trastienda, una versión ampliada y modernizada del antiguo almacén. Allí, además de gestionar la cafetería, dedicaba algunas horas semanales a la Fundación Müller, que ahora dirigía en colaboración con un equipo de profesionales experimentados. La propuesta presentada en la reunión no solo había sido aprobada, sino que se había ampliado, y los resultados ya empezaban a verse en varias comunidades de la región. Sobre su escritorio, una pila de cartas e informes esperaban su atención. Entre los documentos, Elena encontró un sobre con el membrete de Clement & Asociados. Dentro, una breve nota de Marco le informaba que Rafael Müller finalmente había aceptado la oferta de compra de sus acciones en el holding familiar, optando por emprender su propia carrera empresarial en el extranjero. Agnes, por su parte, sorprendentemente, había empezado a participar en algunas de las iniciativas de la fundación, revelando una faceta más humana que décadas de vida privilegiada habían reprimido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ana, la coordinadora de proyectos de la fundación. «Elena, tenemos excelentes noticias sobre el programa de microcréditos. El 85% de los emprendedores del primer ciclo ya han liquidado sus préstamos, muchos antes de lo previsto. Y lo más impresionante, 3 de ellos ya están expandiendo sus negocios y contratando personal.
Mientras Elena escuchaba los detalles alentadores, observaba la actividad en la cafetería a través de la ventana de la oficina. Pietro gesticulaba enérgicamente mientras explicaba algo a un nuevo empleado. Luca salía de la cocina con una bandeja de pasteles recién horneados que perfumaban la habitación. Los clientes charlaban, trabajaban, leían. Todo formaba parte de una pequeña comunidad que se había formado de forma natural en torno a un espacio que valoraba más que las transacciones comerciales. Tras colgar el teléfono, Elena abrió un cajón especial en su escritorio. Allí guardaba algunos objetos personales que consideraba talismanes de su viaje. El primer billete de 100 reales que Theodore había dejado como propina excepcional, la llave del apartamento y el estudio, una fotografía de su madre sonriendo durante una tarde soleada en el parque, algo que parecía imposible apenas un año antes. Junto a estos tesoros había un cuaderno donde Elena ocasionalmente anotaba reflexiones sobre su extraordinaria transformación, de camarera con exceso de trabajo a empresaria y trabajadora social. No era un diario sistemático, sino fragmentos de pensamientos que la ayudaban a procesar la magnitud de los cambios en su vida. Esa tarde, sintiendo una inspiración particular, abrió su cuaderno en una página en blanco y escribió: «A veces pienso en lo que Theodore vio en mí en esas mañanas tranquilas. No era especial, solo una joven que intentaba dar lo mejor de sí en circunstancias difíciles. Quizás eso era precisamente lo que él valoraba. No los grandes gestos, ni los talentos excepcionales, sino la perseverancia silenciosa para hacer lo correcto, incluso cuando nadie me veía. La verdadera lección que aprendí no fue sobre negocios, dinero ni poder. Se trataba de cómo los pequeños actos de bondad pueden repercutir mucho más allá del momento en que ocurren, creando ondas de transformación imposibles de predecir. El pan que corté en cuadrados perfectos para las manos temblorosas de un anciano solitario me abrió puertas que desconocía, no porque el gesto en sí fuera extraordinario, sino porque reveló algo fundamental sobre la clase de persona que elijo ser, incluso en los momentos más difíciles. Theodore me dio mucho más que recursos materiales. Me dio la oportunidad de ampliar mi identidad, de transformar la bondad individual en un impacto colectivo. Este es el verdadero legado que ahora llevo, la responsabilidad de seguir viendo valor donde otros solo ven lo ordinario, de reconocer el carácter donde otros solo ven las circunstancias». El sonido de risas provenientes del comedor interrumpió su escritura. Elena cerró su cuaderno con una sonrisa, lo guardó en el cajón y se levantó. Tenía que entrevistar a un nuevo proveedor de café orgánico, una reunión con el contador sobre la ampliación del segundo piso y decenas de pequeñas decisiones cotidianas que, en conjunto, mantenían vivo el espíritu del café aromático. Antes de salir de la oficina, Helena se detuvo brevemente ante un pequeño cuadro enmarcado en la pared, uno reciente de Rose, que representaba el café en una mañana soleada, con la mesa del fondo ocupada por una silueta que bien podría haber sido cualquiera, o nadie en particular. Era a la vez un homenaje al pasado y una celebración del presente, tal como se había convertido el propio Andoriña. De camino al comedor, Elena pasó por la cocina, donde Pietro y Luca aparentemente habían llegado a un acuerdo culinario que combinaba hongos con elementos de la tradición gaucha. El prometedor aroma que emanaba de las cacerolas sugería que, como en tantas otras situaciones, la combinación de diferentes perspectivas daba como resultado algo mejor que cualquier visión individual. «Elena», gritó Pietro al verla, «ven a probar esto y dime si no es la mejor fusión que hemos creado». Mientras saboreaba la pequeña muestra que le ofrecía el chef, Elena reflexionaba sobre cómo su vida se había convertido en una fusión igualmente improbable. La camarera y la empresaria, la cuidadora y la líder, el pasado modesto y el presente abundante, e ingredientes aparentemente incompatibles que, combinados por la mano segura del destino o la atenta observación de un anciano solitario, habían dado como resultado algo sorprendentemente armonioso. Afuera, la luz del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre el letrero recién instalado, sobre la puerta del Café Aroma. Bajo el nombre tradicional, se había añadido un discreto subtítulo:
donde la amabilidad importa desde 1978. Era más que un eslogan. Era una filosofía de vida que Elena esperaba difundir mucho más allá de las paredes de ese establecimiento, creando un legado propio que honrara la confianza depositada en ella por un hombre que vio potencial donde otros solo veían a una camarera cansada sirviendo café una mañana cualquiera. Y así, mientras el sol se ponía sobre Porto Alegre, el aroma del café seguía siendo el telón de fondo de pequeñas historias cotidianas, algunas tristes, otras alegres, todas significativas a su manera. Entre las tazas de café servidas y las conversaciones, persistía la posibilidad de que, en cualquier momento, un pequeño gesto de bondad pudiera desencadenar transformaciones inimaginables. Esto era lo que Elena creía ahora, con una convicción que ni siquiera sus días más difíciles habían podido disipar. Que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es verdaderamente insignificante cuando se ofrece con sinceridad. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Elena y su extraordinaria transformación les haya conmovido. Para más historias conmovedoras como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrela haciendo clic en el enlace a la izquierda del video. Si este viaje de bondad y determinación los inspiró, suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta a este video. Cada día les traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. ¿Alguna vez han vivido una situación en la que un pequeño acto de bondad transformó su vida? Compartan sus experiencias en los comentarios. Esperamos leer sus historias